el segundo subsótano. Buenas tardes y bienvenidos a las píldoras de España sin colores. Hoy respondemos a la pregunta de ¿qué debería contener la Constitución española? Pues bien, los pilares básicos en los que se debería apoyar son los siguientes. El primero, el uso de mayoría absoluta como forma pacífica de tomar decisiones. Es decir, si vamos a tomar decisiones complejas como lo son las decisiones que tomamos en toda la nación, todos los ciudadanos, lo vamos a hacer por mayorías absolutas, de tal forma que la mayoría, mitad más uno, de los votantes o de los que formen parte de la toma de esa decisión son los que decidirán qué se hace. Lo siguiente sería, la palabra dada es vinculante. Esto se refiere a la gestión del político. Cuando nosotros votamos a un político, su programa electoral es vinculante. Y además tenemos que tener en cuenta que el poder puede corromper. Es decir, la base del sistema democrático, de la Constitución, no debería ser fiarnos a ojos ciegos de lo que va a hacer el político una vez que le demos el voto, sino justo lo contrario. Tener en cuenta que se puede corromper y que debemos poder controlar su gestión y poder echarlo del cargo. Bien, forma de implementarlo. Cosas específicas que debería reflejar la Constitución. Por un lado, el principio representativo y por otro lado, la separación de poderes. En cuanto al principio representativo, ¿en qué consistiría? Muy brevemente. Primero, cada votante vota a una persona en concreto, no a un partido político, de tal forma que la representación no es por partidos políticos, sino uninominal, por personas con nombre y apellido. Segundo, si el elegido no cumple su palabra, se le puede echar del cargo. De ahí lo que comentaba antes. Nosotros, los votantes, vamos a controlar el ejercicio del poder que va a hacer esa persona elegida, ese político. De tal forma que si no cumple con su palabra, lo podremos revocar del cargo. Una cosa muy interesante es lo que pasa en los países en los que hay representatividad, como pueden ser Francia, Alemania o Reino Unido o Estados Unidos. Cuando salta algún escándalo de corrupción o incluso cosas más leves. En Alemania, por ejemplo, dimitió, creo que fue un ministro, no hace mucho, por el hecho de que había salido a la luz de que había copiado en su tesis doctoral cuando acabó la carrera. Bueno, pues ese ministro dimitió. ¿Por qué dimitió? Porque sabe que al haber representatividad en su país, los electores lo pueden echar del cargo. Antes de que eso suceda, él se ahorra el disgusto o el bochorno de que lo echen y se va, dimite. Esa es una de las diferencias. Por eso, en otros países los políticos dimiten y aquí no dimite nadie. O son casos que podemos contar con los dedos de una mano y nos sobrarían dedos. Bueno, seguimos. En cuanto a la separación de poderes, tendríamos en cuenta las siguientes cosas. El Ejecutivo y el Legislativo se controlan mutuamente. Es decir, el Gobierno y el Congreso de Diputados son entes diferentes y el uno va a controlar al otro. ¿Cómo conseguimos eso? Pues conseguimos eso haciendo que los diputados y el presidente del gobierno sean elegidos en elecciones distintas, de tal forma que al hacer estas elecciones separadas vamos a legitimar ambos órganos por separado, de forma que cada uno tiene su propia legitimidad, es decir, hay votantes que han elegido a los miembros del Congreso, a los diputados, en este caso por circunscripciones uninominales de 100.000 votantes, ahí elegimos cada circunscripción a su diputado, que lo representa en el Congreso, y por otro lado, toda la nación elegirá por mayoría absoluta al presidente del gobierno. De tal forma que esos dos órganos, ejecutivo y legislativo, se controlarán mutuamente, puesto que cada uno viene de una legitimidad que le da al pueblo distinta, al provenir de elecciones separadas. Y por último, el tercer poder, la justicia, lo único que se le pide es que sea independiente. Que ninguno de los otros dos poderes puedan influir en la justicia. Simplemente que interprete las normas, las leyes y sancione a quien no las cumpla. Ya está. Por último, ya os habéis dado cuenta, si visteis la píldora 1, que esta presentación que he usado es prácticamente idéntica, por no decir casi la misma, que usé en la píldora 1. Es decir, hemos acabado ese ciclo o esa primera tanda de píldoras, y lo que no sé es si habrá más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like o desplegad aquí abajo o en mostrar más y podéis suscribiros al canal para estar informado en tiempo real de todo lo que vaya subiendo a él. También me podéis seguir en redes sociales. Estoy en WhatsApp, Twitter y Telegram. Lo mismo, en la descripción del vídeo podéis ver los enlaces a las 3 redes sociales que os acabo de comentar. Y como siempre, libertad colectiva.